Buenas noches a todos. Estamos aquí para desarrollar este tema tan importante que es sobre el glosario esotérico. Es importante que recordemos que somos seres en evolución y que necesitamos redescubrir muchas cosas. Y el glosario es una obra, un libro que nos puede ayudar a encontrar este lugar de síntesis, de renovación, de expansión, mucho más que una consulta mental e intelectual. Así que los temas que cubriremos hoy giran en torno a las pruebas y desafíos sobre la perspectiva de los rayos y linajes. Así que como esta partida es pública, incluiremos varias entradas que están en el glosario y de esta manera colaborar con esta intención de síntesis que necesitamos tanto hoy día. En el siglo pasado ocurrió un acontecimiento, dos acontecimientos realmente, las dos guerras mundiales, que catalizaron el despertar de la humanidad a la búsqueda de un sentido. Y eso no estaba previsto para ese momento. Y aunque ese despertar no estaba previsto para ese momento, sin embargo, el universo siempre utiliza incluso aquello que aparentemente no es constructivo para promover allí alguna situación evolutiva. Entonces, en las dos primeras grandes guerras mundiales, nosotros, como humanidad, fuimos llevados a un proceso abrupto de búsqueda, de despertar a otras realidades. Y esto catalizó todo el movimiento para el cual la humanidad no estaba preparada en absoluto en muchos niveles. Así que después del 88 entramos como planeta y tenemos una entrada de ley de purificación en el glosario que nos ayuda a entender esto, el momento de intensificación de la ley de purificación de una manera más definitiva. Y también para una liberación, una claridad y la preparación para una nueva situación a nivel global. Y en este momento, en el 2025, estamos en un momento muy particular porque tenemos alrededor de 130 conflictos graves en el mundo. Dos de ellos, los más destacados, los que se aparecen más en las noticias. Y esto también nos está llevando a esta misma búsqueda, a esta misma intensidad de búsqueda. Y estas conferencias públicas ayudan a nuestra conciencia en su conjunto a poder despertar a algo más allá de estas realidades conflictivas, que parece que van a durar mucho tiempo, incluso intensificarse, porque es parte de este gran proceso de definición que está viviendo la humanidad en su conjunto. Estamos en una carrera mental, por lo tanto nuestro filtro máximo, al igual que la carrera de hoy, es nuestra mente. Ella trabaja en base a la memoria, al recuerdo y a todo lo que es interpretación. Así que dos términos que usualmente usamos como pruebas y retos no tendrían esta connotación espiritualmente, la connotación que los humanos terminamos dándole como victimización, aumentando las cosas, tomando esto como un proceso negativo, doloroso. Sin embargo, sin pruebas y retos, como veremos aquí hoy, desde esta perspectiva del glosario, nuestra conciencia estaría estancada, cristalizada en el punto que llegó, y la evolución simplemente sería una teoría para nosotros. Así que vamos a mencionar aquí hoy algunas entradas que están presentes en el glosario esotérico. El libro se puede encontrar en la página oficial de la editorial IRDI. Así que son secciones de rayos y linajes, los cuales se puede despertar a ello
a nivel global, digo. Para todos evidencia cuál es la condición humana, porque es importante que entendamos la condición humana, la proporción de esta base humana que estamos viviendo hoy. Y a partir de ella evolucionar. Negarlo no es solución, nunca lo fue. Y en otras ocasiones hoy lo encuentran reforzado porque es algo que forma parte del proceso evolutivo. Y hay que elevarlo a otra condición. Lo que llamamos energía, que vimos en la parte anterior, los arquetipos, los matices que están condensados de la fuente única. Lo que nos ayudaría mucho a utilizar nuestra conciencia de esta ampliación con lo que nos rodea y eventualmente magnetizar nuestra aspiración a conocer otras expresiones de la vida más evolutivas, los reinos de la naturaleza, algo muy importante y que no debe minimizarse ni restringirse a un tema como aquel enfoque ecologista ambientalista. Sabemos que nos afecta mucho, lo sabemos. Sin embargo, en general, la humanidad se centra en esa parte más periférica de esta relación con los reinos, más que en la vida interior. Todo lo que se expresa en este sistema del mundo y de planos, de dimensiones en las que participamos, son las presiones de lo que llamamos energía de rayo. Entonces estos rayos son las subdivisiones o presiones específicas de la energía única y de todo lo que existe. Así pues, las formas de la naturaleza, nuestro mundo interior, nuestro temperamento, todo en definitiva está siempre permeado por una o más energías de rayo. Entonces, esto compone y forma todo lo que existe y también permea y determina cualidades, atributos, tendencias. Y aunque parezca algo muy básico a cierto nivel, en este ambiente espiritual clásico, vemos que en la práctica no asimilamos esto. Tanto que muchas veces nos encontramos patinando o marcando el ritmo en alguna situación que es típica en la madurez de nuestra relación con los rayos. Bien. Y los linajes que siguen esta lógica de los rayos son matrices que existen en el universo para la evolución de la conciencia humana en su conjunto. Entonces los rayos son los que dan forma a estas expresiones y los linajes son arquetipos, son metas, son matrices superiores que en la humanidad como un todo y que nosotros como espíritu necesitamos de desarrollar para existir, coexistir con el universo de forma armónica y constructiva. Y los linajes determinan y guían la evolución del espíritu humano. Y por eso también es muy importante nuestra comprensión. Este trabajo, por tanto, con los linajes se da estrictamente en el plano espiritual, en nuestro plano más profundo y eventualmente en algún momento en nuestra encarnación o encarnaciones, este proyecto se refleja o se da a conocer a nuestra parte consciente. Sin embargo, el linaje es una realidad espiritual, no es una cuestión humana, material, desde un punto de vista externo. Y es muy importante que entendamos esto. Así que tenemos 8 linajes ya conocidos hoy en día, que nuevamente, repito, son estas matrices que forman el espíritu humano para que la relación del espíritu humano con el universo y con los mundos, donde ese espíritu está evolucionando, transitando, sea constructivo y dentro de un todo. Así que tenemos el linaje de los contemplativos,
el linaje de los curadores, de los espejos, de los gobernantes, de los reinistas, de los guerreros o servidores, de los sabios, profetas e instructores, que es el mismo linaje, y el de los sacerdotes. Algunas de estas definiciones o palabras eventualmente nos remiten a recuerdos o formas de pensamiento sobre estas palabras. Por esto es muy importante en este tipo de contenidos que tratemos de mantener nuestra mente abierta, dejar nuestros prejuicios y preconceptos a un lado para que podamos entrar a la energía de lo que significa la energía que está fluyendo, el canal de intrusión que construimos juntos y podamos recibir algún tipo de impulso. Así que para que podamos comunicarnos y todo lo que es espiritual y real en nuestra evolución, será un proceso gradual. Siempre es un proceso gradual. Por eso este trabajo fundado por Triguerillo se basa en el despertar y la evolución y la expansión de la conciencia, porque este es un proceso gradual, no es un proceso abrupto. Pocos individuos han vivido en el planeta a lo largo de tantos ciclos para procesar de manera tan abrupta y poder sostener este grado de despertar y alineación en el tiempo. La gran mayoría, aunque evolucionaron, siempre lo hicieron y desarrollaron un proceso gradual. Así que con esta premisa tenemos que conocer y valorar los rasgos y reflejos de esta experiencia en nuestra vida diaria. Porque si nos quedamos esperando el movimiento brusco que cambiará completamente nuestro estado actual, de un momento a otro vamos a sentir una gran frustración. Cada día nos familiarizaremos, nos vamos a sentir muy familiares con nuestro mundo interior y lo que significa. Seríamos muy cuidadosos, seríamos correctos en proporción a los pasos que tenemos que dar en las pruebas y desafíos que nos toca vivir. Entonces entendamos que la psicología correcta y espiritual a menudo contradice la psicología del victimismo, de que el sufrimiento, el desafío, las pruebas son algo negativo. Tenemos que volver a ser muy cuidadosos con nuestra interpretación de las situaciones. Entonces, esta es la medida de la prueba y el desafío. Tenemos que ser muy cuidadosos. La combinación de ese momento actual con lo que debemos alcanzar, con lo que somos llevados a alcanzar, es lo que llamamos de ese aspecto evolutivo y que necesita venir acompañado de una prueba, de un desafío. Es importante comprender eso, lo esencial que es esto para nuestra evolución. Para que si nos colocan un desafío, puede ser una interpretación nuestra. Pero si interpretamos y comprendemos de otra manera, estamos rechazando esa mano que podemos recibir y vamos a quedarnos cristalizados en el punto actual que nos encontramos. Ahora podemos preguntarnos cuál es el problema de quedarnos en el punto actual en que estamos. Nosotros fuimos creados para evolucionar. Los animales también evolucionan, las plantas evolucionan. Somos nosotros los que tenemos esa tendencia de quedarnos en el punto en que estamos.
Tenemos que tener en cuenta el grado en que despertamos, lo que aspiramos, tener en cuenta que necesitamos evolucionar. Y tenemos una buena noticia para uno y no para otros temperamentos. En cuanto nosotros podamos comprender lo más rápido posible este proceso, será más constructivo para nosotros y ya no pasaremos más pruebas y desafíos. Estaremos siempre para el frente, con esos sentimientos de libertad. Lo que es importante en este proceso es que tenemos que vigilar ese aspecto nuestro, que es lo siguiente. Nosotros traemos de muchas vidas una cierta ambición espiritual y que hemos traído de otras vidas que hemos podido generar de una manera artificial para avanzar más rápido. Hemos podido haber creado muchas situaciones artificiales y como estamos fuera de momento, está todo totalmente desorganizado. Creamos aquello artificialmente por nuestra ambición y eso desorganizó todo nuestro proceso. Así que cuando ese momento que llamamos de pruebas y desafíos llegan y no son causados artificialmente por la personalidad, viene en aquella medida que corresponde a aquel movimiento, esa mano que se extiende para mí, en la que yo me apoyo y me llevará hacia el próximo paso. Es la medida de la prueba y el desafío que viene. Si por la ambición y los procesos mentales puramente yo hago un movimiento y activo un desafío, además de lo que es para mí en aquel momento, no voy a poder, yo voy a poder llegar a ese punto que me corresponde en aquel momento. Lo importante es que esos desafíos van a sacar de nosotros lo mejor que tenemos. Y al mismo tiempo, ¿dónde está ese punto de resistencia que no me deja avanzar? Sí, eso tiene un término místico, esotérico, que se llama el guardián del umbral. Aspectos de nosotros que resistieron al proceso de la transformación. Como vimos en la partida anterior, todos esos aspectos se reúnen y esos aspectos se quedan ahí dificultando para ver hasta dónde llegamos y a ver si podemos dar nuestro próximo paso. Así que vamos a ver aquí esos tipos de pruebas que se colocan delante de nosotros, y también tiene que ver con el asunto de los rayos, la prueba, los desafíos, y también sobre el filtro de esos linajes. Es una información muy densa, muy amplia. Será aquí dado elementos introductorios, iniciales, y después podrán profundizar. Como vimos en la partida pasada con este asunto del glosario, como humanidad sabemos y recordamos tenemos un nivel superior que no identificamos, un nivel espiritual,
y niveles muy abstractos que nuestra mente no tiene referencia. Nuestra mente se pierde en eso y le es difícil reconocer. Nuestros cuerpos materiales, mental, emocional y físico son los que forman la personalidad. Así que recibirá pruebas muy específicas de la personalidad como un todo. Y habrá que ver cómo esa personalidad funciona integrada. Nuestro cuerpo puede estar aquí en esta sala y nuestro cuerpo emocional puede estar en otro lado, triste y no está presente aquí, con un sentimiento de gratitud, de sentimiento superior. Y nuestro cuerpo mental, que está más dotado de plasticidad, estará más lejos. Así que nosotros estamos sentados aquí, nuestra mente está en un lugar, nuestro emocional en otro y nuestro cuerpo físico aquí. Solo tendremos que cada uno observarse para ver que es así. En esa situación heterogénea es difícil estar en el mismo lugar. Y lo único que alinea eso sería nuestra aspiración, lo que está aconteciendo. Cuando estamos realmente presentes, vamos hacia otro tipo de prueba, que es una prueba intermediaria, en el que se enfrentará nuestro yo, nuestro mismo ser, solo que está más encima. Y comienza a percibir este movimiento de la personalidad. Y nuestro yo superior encontrará un espacio más organizado para poder fluir. Tenemos también las pruebas que están más localizadas en el inconsciente. Solo sabemos que vienen de un nivel profundo. Y cuando es así, ellas nos movilizan. Así que es importante que aprendamos a identificar todos esos niveles dentro de nosotros. Porque la tendencia de nuestra mente, de nuestra emocional, de nuestra personalidad en sí, es de rechazar. Así que esa atención para niveles profundos va a permitir que en cierto punto comencemos a familiarizarnos con aquello que viene de lo más profundo de nosotros. Este trabajo con las pruebas, con los desafíos, podremos enfrentarlos. Claro, después hay pruebas de maduración. Y esta prueba de madurecer necesita hacer una síntesis y tiene su lugar en la conciencia para recibir un impulso superior. Suponemos que las personas que están acompañando esta palestra tienen ese interés de conectarse con ese nivel superior. Y esta madurez viene para consolidar un cierto nivel con un nivel superior. Y esta prueba es muy importante, la prueba de la madurez. Y tenemos una prueba que todos estamos viviendo, que es una prueba de confirmación. Sabemos que delante del desafío, de las pruebas, sabemos que tenemos que confirmar una decisión que ya dentro de nosotros tenemos. Se encuentra siempre algo dentro de nosotros que no es una decisión tomada y hay que tener mucho cuidado porque espiritualmente
con la energía de la prudencia en la búsqueda espiritual. Como veremos aquí en el sexto rayo, que tiene ese movimiento del cuerpo emocional muy activo y tiende a ser muy impulsivo. Y a veces nos puede colocar delante de las pruebas en ciertos problemas. Así que cuando viene ese momento de confirmar, ni nos lembramos, no recordamos que hay suficiente repercusión en aquello. Después hay otra prueba de un desafío que es del día a día y es muy importante. Repito, favorecemos más cada día de nuestra existencia porque en nuestro día a día, porque eso está en la medida de nuestros pasos. En momentos no esperemos de grandes momentos porque nuestra evolución se da día a día, a cada momento. Somos colocados delante de las dualidades con la capacidad de discernir y decidir. Así que estas pruebas de confirmación, de desafíos, de discernimiento son muy importantes y nuestra personalidad y madurez piensa que una vez que damos un paso, el paso está dado, pero no es exactamente así como funciona. Tomamos una decisión, decidimos algo y tenemos que madurar ese proceso hasta que se convierta en un núcleo consistente, vivido, para recibir el código de esa decisión y poder recibir un código aún más fuerte y aún más profundo. Entonces hay dos tipos de pruebas muy importantes, las pruebas de confirmación y las pruebas de discernimiento. Y algo en nosotros menos maduro tiende a interpretar esto como un ataque a veces. Pero ya tenemos que decidir porque esto va a volver a surgir. Entonces hay que pensar si esto está de una manera infantil o vamos a asumir una manera inmadura o sea de manera preparada, sin madurar. Es imprescindible venir a esta prueba, a este desafío, para que termines de homogeneizar un poco con tu conciencia y tus decisiones. Y la base de todo esto es que tenemos gratitud y tenemos este silencio interior. El agradecimiento de que esta aceptación inicial es el título de lo interno, de que las cosas son como son, y me llegaron como vinieron, y es desde esta realidad que voy a evolucionar, y no de una supuesta condición que quisiera que fuera ideal para poder evolucionar. Entonces la gratitud en este contexto tiene sentido y el silencio en el sentido de esta neutralidad. Este vacío interior, hablaremos aquí de los rayos. Entonces nuestra mente, a medida que parte del yo se crea etiquetas, definiciones, conceptos, asociaciones mentales. Entonces cuando realmente surge una situación, realmente ese conjunto no es el prejuicio. Y a veces hay una clave, hay un impulso, una evidencia importante que rechazamos porque la interpretamos de manera equivocada. Y por último, que es algo que se está forjando. Y es muy difícil para todos nosotros, es el autocontrol, la autocontención. Visiten el glosario que hay entradas en relación a esto. Esta lista describe algo muy importante que estamos viviendo en este tiempo de la humanidad. Todo es una especie de estimulación para converger todo hacia la síntesis y expansión de la conciencia y apoyar un impulso superior. Y este autocontrol solo es posible después de un cierto grado de iniciación. Por eso, si la gran mayoría de los seres humanos encarnados no están iniciados,
¿Cómo se dará el autocontrol? Así que el autocontrol para nosotros se redimensiona en moderación. Entonces puedo no controlar algo, pero puedo contenerlo. Dejar que se alimente de mi conciencia, acompañar el movimiento. Pero puedo evitar alimentar eso, entonces, por sí mismo. Entonces la moderación es una energía muy necesaria que es posible cuando nos observamos a nosotros mismos. Pero como estamos distraídos, no estamos atentos, no estamos buscando persistir en los valores que sabemos que son correctos, todo lo que llegue o será una molestia, o no vamos a encontrar aquel lenguaje simbólico, esa puerta estrecha para vivir ese proceso, para llegar al otro lado. Para eso necesitamos de contención. Bueno, vamos en este momento ahora a abordar este tema de los rayos y los linajes, para luego empezar a descubrir o profundizar o asimilar mejor todo este tema. Ya tenemos tantos impulsos difundidos en este trabajo. Entonces lo que conocemos como el rayo, el primer rayo, es un rayo bastante desconocido para la mayoría de las mónadas, los espíritus humanos, porque tiene una característica muy particular, que es una característica que siempre tiende a ir hacia la expresión de algo para ir al siguiente punto. Ese deseo que siempre llevará los procesos hacia adelante. Y todos nosotros, aunque no tengamos en nuestra conformación espiritual ese primer rayo, necesitamos de esta energía y podemos contar con esta energía para que podamos evolucionar. Y esta energía es muy característica en la denominación de los gobernantes, que es una concepción muy distinta del concepto de la descripción de un gobernante desde el punto de vista humano. Entonces, una cosa es que hablemos sobre los gobernantes. Las gobernanzas son las acciones del gobierno. Otra cosa sobre la política. Son unidades completamente diferentes. Vamos a hablar del gobernante en el sentido de un grupo de nuestro espíritu que se forma para hacer surgir toda la manifestación para el bien común. Esta humanamente puede ser hasta una energía que incluso puede perturbarnos, porque encuentra resistencia. Mientras que el apego encuentra en definitiva diversas situaciones, y cuando la energía impacta en nuestra conciencia, no lo hace. Y haciendo ese movimiento quieto nos sentimos un poco violados, incluso espiritualmente, por el apego, por toda esa situación. Entonces, hablando de esta energía de la voluntad, vienen una serie de situaciones que a lo largo de nuestra evolución humana no podríamos afrontar con toda la debida madurez, que es la energía del poder, la energía de la autoridad. Todas estas son distorsiones o retenciones de la energía de la voluntad del poder, cuando se encuentra con alguna inmadurez en la conciencia. Entonces la energía se purifica, es nuestra, y cuando encuentra el núcleo de conciencia, nuestro humano se combina con nuestro estado de conciencia y ahí hace surgir y desarrolla lo que sería las energías. Por eso la manifestación, la purificación del carácter es un cinturón de un conjunto enorme, es un conjunto enorme de estímulos. Así que nuestras iniciativas, nuestras intenciones, siempre están permeadas por la voluntad.
tenemos que tener voluntad para hacer las cosas, ¿no es así? Y las pruebas en este yoga del primer rayo o de este viaje de los gobernantes, esta prueba, la prueba de soltar el control, es un ejercicio muy incómodo para la conciencia humana porque es un ejercicio de negarse. Es un ejercicio de negarse continuamente a sí mismo en favor del todo, en favor de lo que se debe llegar a ser. Ese proceso del desapego y del agradecimiento deben estar acompañados muy cerca de ese ejercicio del contacto. Y otro punto, una prueba que también surge en este aspecto de la voluntad es una ausencia de la neutralidad en la canalización de esa energía. Así que la energía tan fuerte, tan dirigida, tan enfocada hacia el propósito superior es una de las pocas energías que nos pone en contacto directo con el propósito y no con procesos y etapas del plan evolutivo. Es la neutralidad y esa posibilidad de que ejerzamos esa voluntad sin dirigirla, sin moldearla a nuestra propia voluntad personal. Así que podemos ver que la energía es bastante distinta, realmente muy distinta y bien específica. Pocos espíritus humanos tienen esta energía. Solo la tenemos en el alma y en la personalidad. Y tenemos el libro y en el glosario está toda la descripción y también en el libro de Triguerillo. Y allí está disponible todo el tema de los rayos y esos trazos para identificarnos y que podemos identificarnos con la huella de estos rayos. Y bien, seguimos dándonos golpes en la cabeza, como dicen, simplemente por insistir en una interpretación o en una lógica de comprensión de la vida. Que no es que es nada malo, no es malo, pero no profundizamos en el autoconocimiento y por lo tanto este tema de las pruebas de la vida, de los rayos, nos llega y nos sentimos un poco fuera de lugar delante de eso. Y repito, este asunto de los gobernantes, este linaje no es que es del gobierno humano externo, es la presentación del espíritu. También está permeada o secundada por otro rayo que es el séptimo rayo. Y cuando se unen estas dos energías tenemos la posibilidad de reconocer con el espíritu que podemos ser guiados, invocar esta voluntad, aunque no tengamos esta energía para que nos fortalezca y así algo nos ayude. Ser gobernados por el buen sentido y encauzar nuestra vida, nuestra existencia hacia la evolución, hacia el bien común. Y una prueba también bastante cercana de este rayo, de los primeros rayos, es la unión y coherencia entre la vida interna y la vida externa. Lo que podríamos llamar de voluntad superior, solamente cuando ésta puede expresarse también externamente. Si solo hay alguna voluntad interna, una aspiración interna, un deseo interno, eso serían solamente energías que conforman esta voluntad de poder, pero no llega a ser una expresión externa. Entonces no son todavía los primeros rayos. Es un movimiento más devocional, como veremos en el sexto rayo. Ahora, como esta energía tiende a estar continuamente por delante de su tiempo, por delante de los demás rayos, pero no por delante desde el punto de vista de protagonismo, por delante en el sentido de ver siempre el propósito
y lo que todo debe llegar a ser, a transformarse. Entonces, por detrás, misma, ¿no? En este movimiento, una energía que llamamos destructiva, importante. Y por eso es una energía incómoda para la personalidad. Y quien tiene esta energía sabe que consigo misma a veces una energía, es una energía que tiene que acomodarse a muchas cosas. Porque tiene siempre que trascender lo que está por delante o a la destrucción de formas obsoletas, incluso expertas. Entonces es una energía que tenemos que aprender a conocer y una prueba. Es un reto que vive quien está en contacto con esta energía. Es que esto termina como un impulso para discernir desde la distancia donde estoy, que es para un siguiente paso. Esto es visto como una crítica destructiva, un juicio apresurado, quizás de cómo nuestra evolución podría ser mucho más fluida, mucho más armoniosa. Así que podríamos estudiar un poco más el tema de los rayos y ver hoy, tratar de recordar cuántas personas conocimos cada uno de nosotros a lo largo del día. Tal vez decenas, probablemente sí, pero cada uno que encontramos tiene una química, una combinación de rayos completamente diferente al otro. Entonces, este mismo día antes de terminar, si tenemos una retrospectiva, entramos en contacto con todos los linajes. Por eso nosotros no estamos nutriendo nuestro conocimiento para identificar todo eso. Las oportunidades pasan delante de nosotros y no las identificamos. Por eso es importante que valoremos cada momento presente que estamos viviendo, porque ahí está lo que nos corresponde para aprender, para desarrollarnos. Este proceso de movernos a nuestro siguiente paso de la manera más armoniosa posible. Por eso muchas veces negamos esto y nos resistimos, nos cristalizamos frente a algo y no entendemos porque no podemos dar un paso. Y no será por eso que estamos cristalizados en algún punto o coincidió con nuestra expectativa, y cuando algo llega a trascender esta expectativa, como es si la energía de la voluntad de poder, sentimos una cierta perturbación, pero no tiene nada que ver con nosotros. Esto es lo máximo. Rayos, recorridos, pruebas y desafíos para que podamos entender este conjunto que compone nuestra condición humana. La podríamos amar, esta condición humana, si le damos la debida atención, porque sería lo que nos corresponde conscientemente. Los procesos, y esto lo podemos ver en el glosario también, el verbo ascetismo, los procesos ascéticos de otros tiempos, de rechazar todo, y hacer un proceso casi violatorio. Hoy se desencadenaría un proceso. Bueno, si podemos llamarlo así, para dar nuestro paso. Son procesos que eran de otras épocas. Pero atraemos esta energía de la voluntad cuando conscientemente empezamos a exigir algo que es prácticamente imposible desde el punto de vista humano, que es dejar de pedir. Ahora, aun cuando estemos pidiendo luz, pidiendo el bien, estamos pidiendo misericordia, dinero, un marido, una esposa, pidiendo un carro. Mientras estamos en esta petición, no estamos atrayendo la voluntad de poder. Es cuando nos vaciamos, es que esa voluntad va a traer a nuestra experiencia lo que necesitamos.
Por eso es una energía muy difícil de desarrollar. Tenemos que preguntar hoy, ¿cuántas cosas yo pedí? Nadie está juzgando. Incluso las cosas justas, ¿no? Nadie está juzgando, repito, pero este movimiento, este continuo pedir cosas materiales y cosas sutiles distraen, ¿no? Así que si queremos aprender a atraer esa energía, esa voluntad de poder, tenemos que dejar de pedir. Esa energía sabe mucho mejor que nosotros lo que nos corresponde. Y la ley del karma que ya estudiamos en la partida anterior, ella trae en la justa medida lo que nosotros necesitamos. Hay que frecuentar la entrada sobre soberbia. Entonces, este cuerpo mental nuestro es un cuerpo permeado por la energía del orgullo, que piensa que todos queremos saber lo que necesitamos. Podemos hacer ese ejercicio de parar de pedir. Y eventualmente, a cierto punto, tiene que ganar un poco de consistencia y la vida comenzará a traernos lo que realmente necesitamos sin que tengamos que pedir. Eso viene a nuestro encuentro. Por supuesto que esto es un ejercicio muy avanzado, no es para la humanidad en su conjunto, pero podemos observar, porque muchas veces al pedir tanto y no ser el elemento proactivo, ¿qué estoy pidiendo? ¿Qué quiere decir esto? Yo he visto esta parte, esa porción de lo que estoy pidiendo que ya está disponible. A veces desperdiciamos mucha energía, ¿saben? Entonces en estos átomos estamos optimizando al máximo nuestra presencia, nuestra concentración, nuestra energía. Dejar de preguntar, porque veo claramente una construcción dentro de mí, en mi vida de plenitud. Veo que es lo que es correcto, lo que está sucediendo. Porque, ¿qué es lo que la mayoría hacemos así? Siempre nos falta algo. Cuando falta algo, falta todo. Pero lo que tenemos es lo que nos corresponde. En ese momento parece, ¿no? Pero no lo es. Bueno, muchas pruebas y retos que en este encuentro. Y muchas pruebas que causan también la conciencia humana. Es ese deseo de dominar. Así que tenemos que dominar mucho, porque dominar es un verbo fuerte. Nosotros estamos queriendo controlar, dominar en nuestro propio beneficio, o transferir o proyectar para los otros esa misma energía. Entonces, mientras estemos en esta prueba de controlar o dominar, pueden ser cosas hasta aparentemente insignificantes. Eso nos alejará de esa energía superior, de la voluntad de poder y de esa energía de gobierno. Bien. Entonces, a medida que buscamos y nos interesamos en conocer esta energía del rayo, esto empieza a agitarse entre nosotros y empezamos a canalizar dinámicamente esta energía para construir, para vislumbrar, para identificar nuestro siguiente paso. ¿Hacia dónde apunta esta voluntad? ¿Y en qué tengo que transformarme? Entonces la energía es muy esencial y realmente importante. Ella cura esa tendencia de competencia, porque nos damos cuenta claramente de que el gobierno, en el buen sentido,
No es un gobierno externo, recalco, esta matriz del bien común existe para que todo pueda evolucionar. Entonces, esta infantilidad, que es la energía de la competencia, de la competitividad, naturalmente se diluye al contacto. El segundo rayo existe, se expresa como el rayo central de este universo en el cual evolucionamos. Está permeando por el filtro que llamamos amor y sabiduría. Y este amor y sabiduría es saber algo desde adentro. Es que detectamos o percibimos o entendemos o sabemos que algo existe dentro de un todo, por lo tanto está incluido. La energía del rayo es importante. Entendemos que el rayo lo llena, está lleno de inteligencia. Y cuando tomamos posesión de las características de los rayos, con amor y sabiduría, y empezamos a incluir sin confusión, sabemos que todo está en el momento que tiene que estar, de la forma que tiene que estar. Y esta es la gran lógica, esta gran inteligencia universal que va a llevar eso hacia un proceso de transformación. Y es bueno saber que estamos guiados por ese rayo, un rayo que tiene esta tendencia inclusiva y el potencial de desarrollar lo que llamamos comprensión interior. Entendemos la vida, los hechos, a los demás desde adentro y no a través de las apariencias. Algunos linajes más específicamente acompañan, o sea, son acompañados por el segundo rayo, que son los espejos, que es uno de los linajes jerárquicos más importantes en este momento de la evolución humana, porque es un linaje que ayuda a nuestro espíritu a hacerse transparente, a reflejar, a espejar, sin interferir, sin manipular, sin dirigir. Hay un mantra, un impulso, una frase que dice: me convierto en lo que se refleja en mí. Entonces un ser, un espíritu, uno que está pasando por estas vueltas de espejos, él poco a poco va a aprender esta neutralidad, esta transparencia, de reflejarse él. Y ese es solo un espejo, un reflejo de eso. Los contemplativos también están bajo la energía de este amor, de sabiduría. Y un linaje muy importante también que ya cumplió en el planeta un papel de sustentación en el mundo, de momentos críticos, de transición, incluyendo de manera silenciosa y anónima, que es ese proceso de contemplar la acción de la voluntad superior. Y solo apoyar esa proyección de la voluntad superior a través de la presencia intrínseca de amor y de la sabiduría. Sabes que cada cosa está en su lugar y es que está incluida en todo y conociendo desde dentro el paso y el momento en que se va desarrollando. Entonces, esta contemplación, en ella está incluida la intención, la inclusividad. Algunas evidencias en la línea de la sabiduría y del amor, esta tendencia de nosotros incluir sin discernimiento. Por una razón ideológica, pero sin consistencia interior, sin entender lo que eso significa. Esto puede llevar a un cierto grado de imprudencia en ese aspecto de la energía. Entonces el segundo rayo, que es un rayo tan importante, y ya teníamos algunos seres
evolucionados en el planeta que expresaban este rayo de una manera muy precisa como Jesús, por ejemplo, y Buda, con diferentes aspectos, ¿no?, de esta misma energía. Esos seres nos dejaron muchas referencias a sentimientos, comprensión interior, ternura, pero no son características humanas, emocionales o mentales. Es una profunda comprensión interna que le hace a usted, o sea, ver la perspectiva, ver eso dentro de un todo y en esa sabiduría ver cómo sucede el proceso. Entonces, en las enseñanzas de estas dos conciencias tenemos una expresión muy pura y fiel de la sabiduría del amor. El linaje de los sacerdotes también es una palabra muy gastada. Lo entiendo. Y ya está así como... Hay entradas sobre esto también para profundizar en el estado de conciencia de la matriz, de lo que eso significa. Que no es solamente desarrollar un proceso externo, ritualístico, una ceremonia, no, o un ritual, sino este linaje en nuestro espíritu que se pone en encuentro con las leyes de diferentes dimensiones y el sacerdote como si fuera como este canal, ese tubo, ese punto de conexión entre todas estas dimensiones, se coloca ahí para que estas leyes se combinen y puedan expresarse de plano a plano. Entonces estamos en una conexión donde los sacerdotes necesitan este amor y sabiduría para poder comprender profundamente la ley de este plano. Y este proceso de sacerdocio también sucede en una vida que no es religiosa tal como la entendemos. Cuando los seres están en contacto con leyes diferentes, de planos diferentes, y moldean esta relación en la vida externa, están llevando a cabo un proceso de sacerdote, aún sin ser sacerdote eventualmente, de un grupo. Esto está claro. Por lo tanto, este arquetipo no es una tristeza, esta conexión de los reinistas también necesita amor y sabiduría, porque en este sentimiento de totalidad, de la expresión de la vida del planeta, de los reinos de la naturaleza, es que los reinistas comprenderán internamente el proceso evolutivo y crearán condiciones para que haya colaboración en este proceso y no la fruición o la explotación o la destrucción, que es una visión muy unilateral de la conciencia humana hoy día, no antes del planeta. Entonces hay 4 linajes muy ligados al segundo rayo: los espejos, los contemplativos, los sacerdotes y los reinistas. Bien. La prueba y el desafío en esta conexión, en estas conexiones, en estos linajes, es bastante emocional y superficial y nos lleva a tomar iniciativas impulsivas, periféricas, muchas veces basadas en afinidades muy superficiales, y si no tiene la consistencia si no tiene la consistencia que esta sabiduría debería promover en este tipo de situaciones. Y una prueba que se centra en los aspectos menos maduros del amor y la sabiduría es la falta de transparencia. Pero la falta de transparencia no solo como entendemos en esta expresión, no ser transparentes, sino no ser nosotros lo suficientemente puros para que aquello que nos refleja se refleje de manera pura y transparente, de manera inmaculada. Entonces la falta de transparencia, esta dificultad, como ser un espejo, por ejemplo, de reflejar estas energías que se proyectan en nuestro mundo interior, entonces por la falta de transparencia, por la inmadurez del recorrido de nosotros o del segundo rayo en nosotros, esto termina siendo manchado por algo que nosotros armamos ahí,
que no es exactamente una imagen. Y también esa tendencia de retención de energías o apegos también es bastante característica de este rayo, porque este rayo, como por naturaleza, entendámoslo así, el rayo no son personas, no nos confundamos, ¿de acuerdo? Entonces podemos tener un temperamento de segundo rayo o el rayo de segundo rayo. Entonces el rayo es en sí mismo, por eso tiene un entendimiento interior de que vio el proceso, vio el impulso y vio a dónde tiene que llegar. Como él vio todo el asunto, él a veces se descuida. Él interpreta eso como un movimiento de contener esa etapa. Esto es muy común. En el pequeño erizo esto es muy común. Todos tenemos ¿no? En algún grado, en algún cuerpo, porque nuestros cuerpos materiales también son impulsados por la energía del rayo. Entonces nuestro cuerpo mental tiene un rayo, el mental otro, el emocional otro, nuestro cuerpo físico está con otro rayo, nuestra personalidad integrada en general tiene otro rayo. La perspectiva, entonces es importante ver esta perspectiva, la perspectiva de los rayos, porque muchas veces no es ni siquiera algo que se pueda considerar una prueba. Y hay un choque de energía que ustedes están experimentando hoy, que en nuestro mundo interior está tratando de impregnar nuestra personalidad con el rayo de la personalidad. Nuestra personalidad todavía está disociada. Muchos de nosotros estamos aquí con emociones allá y pensamientos allá, ¿verdad? Estamos aquí mirando y el sentimiento está ahí y la mente está ahí. Entonces cuando el alma o el universo trae una energía para impregnar nuestra personalidad con el rayo que será la base de toda nuestra evolución superior, se encuentra en una situación disociada. Ella intenta reunir esto, este rayo intenta reunir y esta presión que sentimos es también la presión de nosotros. Pero si ni siquiera nosotros conocemos los rayos, no nos interesan y vivimos muchas situaciones que pudieran tener otra connotación que la de una necesidad, un inconveniente. Por eso es importante estudiar estas entradas. Una característica muy constructiva del segundo rayo de amor y sabiduría es esta aspiración, esta intención continua de encontrar una manera de estar de acuerdo con el plan, con la idea superior, con lo que es nuestra vida desde un punto de vista superior, que debería transformarse. Entonces esta aspiración es obtener sabiduría, conocimiento, una verdad conocida. Así que veo hoy en día, cuántas veces al día, qué pasó. Tenemos que valorizar más nuestro día a día. Porque seguramente a lo largo del día de hoy, si hubiéramos tenido nuestra aspiración activa, con este fuego vivo, de conocer la verdad de la situación, la sabiduría detrás de los hechos del día, habremos aprendido algo y la energía estará disponible para eso. Pero si no hemos descubierto cómo esa energía está dentro de nosotros, cómo podemos llamarla, invocarla, cómo podemos pedir sabiduría para los hechos de la vida, pedir luz. Estamos en la vida porque no tratando de identificar la verdad detrás de cada hecho, eso está dentro de nosotros.
nos hace evolucionar y aprender. No viene de afuera. Bueno, a ver ahora si tenemos alguna duda en la próxima partida, el próximo sábado, día 22. Daremos continuidad a este mismo asunto para concluir con el tema de los linajes y también con los demás. Tenemos una primera pregunta de Rosana y Almeida. ¿Cómo sabemos cuál es nuestro linaje? Primero, tenemos que tener una base intelectual, conceptual de los linajes para poder conocer mínimamente y básicamente el enunciado de los linajes y empezar a observar el día a día. Si ha llegado el momento, por eso dije en el principio, que debemos buscar, tenemos que aspirar y confiar en que llegará a nosotros lo que tiene que llegar. Y nuestra oferta para poder conocer el linaje es estudiar, conocer el enunciado, cómo se expresa, tener interés en todo eso y principalmente aceptar que somos solo lo que vemos en los espejos. Y esta expresión más externa, periférica y material de nuestra conciencia. Por eso tenemos la base, la premisa, que somos un espíritu y un ser en evolución. Podemos confundirnos pensando que el linaje es nuestra persona. Entonces, lo vamos. Tenemos que saber que no lo podemos aprisionar y que es profundamente espiritual. Entonces, tenemos en el glosario la descripción allí. Tenemos los linajes, también tenemos muchas grabaciones de Triguerillo sobre esto. Hay dos preguntas, Frey. La primera, ¿cómo sabemos qué rayo nos falta? Entonces, vayamos un poco en la misma dirección. Tenemos mucha más información sobre los rayos que sobre los linajes. Tenemos un libro sobre los 7 rayos. También tenemos muchas grabaciones. Y una vez que tenemos al menos el enunciado de los rayos, empezamos a observarnos a nosotros mismos y a observar a los demás. Ese aprendizaje es muy rápido y muchas veces lo que nos falta es lo que la otra persona expresa y eso nos molesta. Entonces también es un buen termómetro, no debe ser lo que el otro estamos manifestando. Lo que a mí me molesta. Entonces, eventualmente una personalidad más inmadura, menos madura, pues interpreta o entra en este movimiento de competencia, de celo, y eventualmente es una forma de percibir. Pero en los libros, en los glosarios, hay mucha información. La segunda pregunta que surge para complementar la respuesta del Frey, ¿cómo entender estas energías en nuestras vidas? ¿Cómo comprender estas energías en nuestras vidas? Entonces los rayos, ellos se manifiestan en la vida, no es una cuestión de comprender los rayos, es cuestión de vivirlos. Y es nuestra adhesión. Tenemos una nueva pregunta de Rosana y Almeida. Cuando entendemos cuál es nuestro rayo y el linaje, ¿qué debemos hacer? En realidad es muy difícil para nosotros entender y comprender nuestra conexión. En esta etapa es un proceso de despertar. Comenzaremos a entrar en contacto con esto gradualmente en la medida que avancemos, permitiendo que eso se refleje en nosotros.
Entonces, ¿qué hacemos con esto? Debemos ponerlo a favor del bien común, a favor de la evolución, a nivel que podamos entenderla, hasta llegar a los anillos, círculos y entornos con los que interactuamos. Todo lo que es espiritual siempre viene a cualificar, a dar calidad, a permear lo que hacemos con el estado de conciencia superior. Nunca será una herramienta, un instrumento de protagonismo, de autoafirmación. Y los rayos no existen para eso. Tenemos una pregunta. Cuando descubrimos la conexión y no la vivimos, la energía se retira y creamos karma. Hay una ley, que es una ley que está vigente, la ley de la economía. Entonces no es economía en los foros, de esa que hablan en los foros económicos del mundo, sino que es una economía del universo para que los impulsos no se desperdicien. Entonces, si llegamos a tener contacto, a saber de alguna manera que nuestro espíritu, de nuevo, nuestra mónada está en la escuela, está en alguna conexión, muy bien. Ahora, también puede ser una interpretación de la personalidad, puede que no sea real. Entonces, los que eventualmente hemos tenido contacto con esto, tenemos alguna información o tenemos una percepción, una afinidad por estos viajes, por estos linajes, corresponde lo que en este momento debe reflejarse en ti. Pero si creas una expectativa y luego dices que no se cumplió, le has creado dos problemas y has creado frustración. Es una búsqueda honesta, transparente, de agradecimiento, de silencio, de vivir lo que está delante de nosotros en la proporción que nos llegó. Porque la energía siendo inteligente frecuenta, si podemos usar esa palabra, frecuenta nuestra conciencia, nuestra experiencia, debido a un ciclo. En la parte de atrás, el impulso regresa, pasa por un ciclo de impulso y si realmente pasa ese ciclo, se está asimilando. Pero entendamos lo siguiente, desde el punto de vista del universo de la evolución, no es una pena, no es un castigo, no es una condición, porque la energía se retire. Incluso a veces lo elimina para evitar la sobreestimación a un nivel que no esté acorde con ese ciclo. Gabriela Estela pregunta. Cuando internamente recibimos un linaje, ¿cómo podemos empezar a trabajar con él? Todo lo que es superior es inteligente. La inteligencia, tal como la podemos entender, se trata de simular contenidos. Inteligencia en el sentido de exigir un propósito, exigir desarrollo y exigir un objetivo final. Entonces, si realmente hay un linaje activo en nosotros que va a guiar inteligentemente en la medida de nuestro precado y limitado canal humano, va a promover alguna expresión de un rasgo de ese linaje para que podamos aquí irradiar, servir, algo que corresponda a ese arquetipo. Y es una energía espiritual. Entonces tenemos que entender que esta energía es inteligente, todo lo que viene de adentro y de lo profundo es inteligente, ya tiene un programa. Cuando nos abrimos a la vida superior, a la vida espiritual, al conocimiento esotérico, en este caso el glosario, tenemos que ser muy humildes, hacer un proceso sano de acercamiento.
saber qué es lo que necesitamos encontrar, llegará. Podría dar varios ejemplos aquí, incluso muchas veces, muchas personas que llegaron. Solo para concluir, en los años 90 primero tuvimos un periódico grande, como un tabloide grande, y una persona en Sao Paulo le cayó en la cabeza así, entonces caminando por la Paulista. Cayó de cabeza le cayó cabeza al periódico y lo abrió y y, y vio algo referente a Figueira. Es una forma bastante inusual, ¿verdad? Pero en nuestra vida diaria hoy en día no lo hemos visto, no nos habrá caído algo así en la cabeza, un periódico. Probablemente sí, probablemente no. Entonces, ¿qué pasa después de esta salida matutina? Nos mantenemos alerta, ¿no? Ahora, lo que atrae esto es nuestra aspiración, es nuestro verdadero deseo imperioso de evolucionar, de crecer y de poder servir a la vida y al bien común. Muy bien. Frecuenten el site de la editorial Irdin. Allí tiene muchas grabaciones, libros compartidos, mucho contenido, un glosario. Así que sigamos estudiando y luego veremos, concluiremos luego este tema aquí y nosotros seguiremos cumpliendo con atenderlos en todo lo que sea necesario. Así que gracias a todos y buenas noches.